Bueno, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos todos los amantes y el público interesado sobre la Sagrada Escritura. Los invitamos a unirse a este tercer ciclo de conferencias en torno al Oriente Bíblico, Mesopotamia, Egipto y Canaán. Este ciclo de conferencias hace parte de una estrategia de divulgación que tenemos el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y el Instituto Bíblico de Oriente para divulgar y promover la Sagrada Escritura para la Iglesia en general, para las comunidades eclesiales, para distintas denominaciones, laicos particulares que están interesados en la Sagrada Escritura y cuya pretensión es abrir nuevos horizontes a la palabra de Dios, plantear nuevos campos y ofertas en diversos niveles y en distintos ambientes para el público en general. Hoy contamos con la alegría de la presencia de Alfonso Vives Cuesta, persona experta, licenciado en Filología Clásica por parte de la Universidad de Salamanca y doctorado en la misma universidad en Filología Griega. Él nos va a acompañar hoy presentándonos la conferencia sobre las lenguas del Oriente Bíblico. Alfonso, buenas noches allá en España, buenas tardes aquí en Colombia. Gracias por tu presencia y compartirnos esta temática tan bella. Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, y vamos a proceder enseguida a contextualizar dentro de nuestro vínculo del Oriente Bíblico el aspecto de las lenguas, tan importante para orientarnos en la lectura original de la Sagrada Escritura. Muy bien. Doy comienzo a esta presentación que tendrá fundamentalmente como objetivo, además de dar unas razones, unos preliminares sobre cuáles son los fundamentos teológicos, exegéticos y hermenéuticos que hacen más que recomendable y que propician una exigencia al amante lector de la Biblia, de la Sagrada Escritura, enmarcarlos en un contexto teológico concreto. Me permito comenzar con la reflexión de Santa Teresita del Niño Jesús, con el reconocimiento de una reflexión que hago también mía. Solo en el cielo estaremos en posesión de la verdad clara. En la tierra, incluso en materia de Sagrada Escritura, nuestra visión es tenue. Me aflige ver las diferencias en sus traducciones, y si hubiera sido sacerdote, dice Santa Teresita, habría aprendido hebreo para leer la palabra de Dios, como él se dignó pronunciarla en lenguaje humano. En sentido amplio podemos comenzar afirmando con Santa Teresita que toda lengua es como una ventana abierta que abre una nueva perspectiva del mundo. Siendo esto cierto para las lenguas naturales, cuanto más consecuencias tendrá para introducirse en la lectura de las lenguas que portan las semillas del Verbo encarnado, que portan y transmiten y codifican la palabra de Dios a través de su revelación escrita. En consecuencia, la comprensión de la compleja situación lingüística y sociolingüística en la que se originaron las lenguas del Oriente Bíblico en sentido amplio resultará esencial para una mejor apreciación literaria, histórica y teológica que se podrán ver en sucesivas cursos, conferencias y seminarios en los que de una manera más concreta este bagaje amplio que hoy a modo únicamente de gran panorámica pretendemos mostrar. Antes de comenzar a la tarea de la descripción concreta de estas lenguas del contexto del Oriente Bíblico, conviene hacer algunas distinciones. Para una mejor organización de nuestro tiempo inmaterial, conviene a priori, que es tarea del Instituto Bíblico y Oriental, distinguir entre lenguas bíblicas y lenguas del Oriente Bíblico o lenguas de contexto. Las lenguas bíblicas, las primeras, en una aproximación prioritaria, son aquellas en las que han sido escritos los libros canónicos de la revelación bíblica por los hagiógrafos. De modo que podemos reducirlas a tres, aquellas que son las que generalmente tenemos en nuestra, digamos, en nuestro horizonte de sentido y de formación básica cuando penetramos en la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento o en las ciencias de la exégesis bíblica, es decir, el hebreo, el arameo y el griego. En este sentido, se puede establecer una equiparación entre lenguas bíblicas y lenguas originales, grosso modo, no es exacta. También habría que distinguir dentro de las lenguas bíblicas las lenguas llamadas de versión, que son aquellas de gran valor para la fijación textual de los libros canónicos, en las que se nos ha transmitido algunos pasajes bíblicos en particular.
Entre ellas goza de especial importancia histórica y también para la conformación magisterial y eclesial de las Sagradas Escrituras las versiones latinas de la Biblia, especialmente la Vulgata de San Jerónimo. Sin embargo, en un ciclo de esta naturaleza, tanto esta, la lengua latina, como otras lenguas de la región van a quedar relegadas a un segundo plano por falta de tiempo y por otra orientación. Nos vamos a centrar fundamentalmente en las lenguas bíblicas y del contexto del Oriente bíblico que les decía en un primer momento. Desde el punto de vista de las afirmaciones magisteriales, que sobre todo desde el redescubrimiento del Oriente bíblico se han venido dando, es necesario, aún de una manera muy sintética y también meramente introductoria, reseñar algunas de las opiniones y algunas de las manifestaciones pontificias y magisteriales, insisto, en las que la importancia del cultivo de estas lenguas ha sido objeto principal de su reflexión. Así, por ejemplo, tenemos la Providentissimus Deus del Papa León XIII, que sigue siendo de enorme actualidad, dada la débil, desgraciadamente, y en términos generales, por supuesto, salvo honrosas excepciones, como instituciones como las que promueven este encuentro, la débil posición que ocupa el estudio de estas lenguas en los actuales, ya digo, en términos generales, planteamientos formativos de la teología bíblica. El texto de la Providentissimus Deus, el texto magisterial, anima un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, apelando a la necesidad de recurrir prudentemente a las herramientas de las que se han servido otros para atacar la fe cristiana en una plena crisis anticristiana en época modernista. El estudio de las lenguas orientales, la crítica textual y en general el uso del arte de la ciencia crítica son promovidos como una herramienta necesaria para ese diálogo con el mundo y para esa interacción, a veces hostil, que exige una defensa de la revelación bíblica en sus propias palabras y con sus propios métodos. Algunas formaciones, dichas en el latín eclesiástico de la época, nec esse es decir, es necesario que los profesores de Sagrada Escritura conozcan las lenguas en que fueron escritos los libros canónicos. Necesidad que se convierte en conveniencia para los teólogos, abdecet, un nivel menor de vinculación, pero una conveniencia más que recomendable. Y en deseo, optimum factuerit, para las personas en formación. Toda persona, incluidos los laicos que estén en formación, debiera asomarse al conocimiento de estas lenguas, que como bien sabemos, pese a que en un primer momento puedan parecer inaccesibles para especialistas y para grandes eruditos, luego la realidad nos muestra que no es así, sino que una verdadera interpenetración con las cualidades y posibilidades que cada uno tenga, que cada vez son mayores, puede permitir un más amoroso acercamiento a las lenguas originales en las que viene manifestada la revelación bíblica. Por lo tanto, tenemos el apoyo magisterial que nos reconoce esta necesidad y esta conveniencia para todos los que se inician en la lectura de las Sagradas Escrituras. Este ejemplo de León XIII sería uno entre otros muchos. Un aspecto muy interesante bajo el cual debe ser considerado el estudio de las lenguas bíblicas y que también procede en este caso de la Dei Verbum, un texto mucho más próximo a nuestro tiempo, es la llamada syncatábasis o condescendencia, aquella que Dios ha hecho en el lenguaje humano al revelarse con las palabras que son comprensibles y comunicables para nuestra propia intelección como criaturas suyas. El tema de la condescendencia divina a través de sus lenguas originales que se nos hacen propias a través de las lenguas de la versión no puede desarrollarse en toda su completud, pero conviene señalarlo de forma interesante o en forma de síntesis por su interés. A modo de síntesis y sin forzar la interpretación, podemos decir que en este y en otros pasajes del Magisterio, Dei Verbum 13, Verbum Domini 7 y 1, Divino Afflante Spiritu 24, se nos habla de la syncatábasis, de la condescendencia lingüística de Dios con los suyos. Del mismo modo que el Verbo de Dios mediante la carne se hace hombre en todo excepto en el pecado, así las palabras de Dios mediante las lenguas arquetípicas, lenguas originales llamaríamos en nuestro lenguaje actual, se hacen lenguaje humano en todo excepto el error. La cuestión latente de la teología fundamental sobre la inerrancia del dato revelado es muy importante y está en el trasfondo de estas reflexiones. Me van a permitir terminar esta introducción
de este íter magisterial y también histórico como acicate para valorar la comprensión y la importancia de el estudio de las lenguas originales, haciendo una pequeña reflexión sobre lo histórica, sobre lo que significó el humanismo complutense y la obra concreta de la políglota complutense del proyecto magnánimo del humanismo cristiano del cardenal Cisneros en la Alcalá de Henares de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. El interés por las lenguas bíblicas en su conocimiento concreto y de una buena exégesis y traducción de las mismas con un respeto amoroso a los originales es objetivo primario del muy timbrado humanismo bíblico español, capítulo de las letras hispánicas, sin el cual hubiera sido imposible enfrentarnos a reflexiones sintéticas tan sencillas como la que hoy abordamos. Hijos de esa tradición que nace con el proyecto del renacimiento cultural del alcalaíno Cisneros, editando textos, poniendo en forma de columnas paralelas las principales lenguas y versiones bíblicas que se ponen en diálogo para establecer un textus receptus lo más fiel al autógrafo original en su transmisión histórica, es un proyecto ineludible y que hay que recordar una y otra vez cuando se ejerce, sobre todo en lengua española, el ejercicio de la exégesis bíblica. Bien. Ahora ya, después de este marco histórico y magisterial que hemos decidido utilizar como pórtico a nuestra reflexión, comencemos con las lenguas del Oriente bíblico. Hay que circunscribirlas dentro de las familias lingüísticas a las que pertenecen en las modernas taxonomías que utilizan los lingüistas. Durante su génesis a lo largo de unos 1000 años, aproximadamente, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, siempre ha formado parte de un mundo multilingüe. Ya en el segundo milenio antes de Cristo, siglos antes de los primeros testimonios escritos directos, redaccionales, en lo que podríamos llamar, a falta de mejor musa, hebreo bíblico, se utilizaban regularmente varias lenguas en el ambiente de la Siria palestina. Además de las formas locales de la lengua acadia, de la que luego haremos una brevísima síntesis, como lengua del contexto del Oriente Bíblico, que pertenecen a la familia semítica y se empleaban principalmente para la correspondencia y la administración internacionales, los escribas también componían sus textos según el propósito en lenguas como el hurrita, el hitita y con menos frecuencia también el egipcio. Aquí tienen un cuadro descriptivo de las principales lenguas semíticas. La escritura dominante como koiné en ese periodo era la mesopotámica silábica o los silabogramas cuneiformes. Aunque estas lenguas no eran mutuamente inteligibles entre sí de un modo perfecto, eran estructuralmente a veces muy diferentes, pero otras manifestaban ciertos parecidos de familia, ya que pertenecían muchas de ellas a dos grandes familias, principalmente a la familia lingüística semítica. Dentro del contexto bíblico tenemos, por tanto, la representación de lenguas históricas, de lenguas naturales, que clasificadas con rasgos de mayor o menor afinidad familiar, según criterios que hoy, a estas alturas de la investigación, conocemos mejor, podríamos situar básicamente dentro del ámbito lingüístico semítico y del ámbito lingüístico indoeuropeo. Tenemos el semítico y tenemos el indoeuropeo, con clasificaciones múltiples, no todas ellas tienen representaciones bíblicas. En este mapa lingüístico podemos observar las lenguas indoeuropeas en color verde, las lenguas semíticas en color rojo y en color azul lenguas de distinta procedencia, algunas de procedencia o de filiación genética desconocida, que están en un sentido muy amplio, en un sentido muy lato del Oriente Bíblico. Tenemos desde el núcleo cananeo, semita noroccidental, ugarítico, fenicio, por supuesto el hebreo en sus diferentes fases, en las diferentes fases históricas que tendrá también el arameo, luego dialectos con menor atestiguación o formas lingüísticas no estrictamente dialectales, constitutivas de lenguas que no hemos conservado con muchos documentos, como el amonita, el moabita, el nabateo, y luego lenguas de mayor antigüedad como el ugarítico, por supuesto el egipcio, el acadio con sus dialectos asirio y babilonio, la más antigua de todas el sumerio mesopotámica que en la Baja Mesopotamia, que es una lengua sin procedencia clara, el cuneiforme urarteo en el norte, en fin, y toda la Anatolia que digamos que es el contingente lingüístico fundamentalmente indoeuropeo del entorno bíblico, con el hitita,
el cuneiforme hitita desde el siglo XVII a.C. aproximadamente como principal representante. También en la parte más extrema del próximo Medio Oriente es el mundo indoiranio y concretamente la lengua del antiguo persa, la que también tenemos que incorporar a nuestra reflexión. El mundo minoico-cretense que queda en un ámbito marginal, pero contextualmente hay relaciones interculturales en las que todos estos ámbitos lingüísticos que aquí se resumen entran en juego dentro de las lenguas del Oriente Bíblico, que es nuestro objeto de reflexión. Por supuesto, el egipcio es una de las lenguas antiguas y que vamos a reflexionar, que está dentro de las semíticas, pero está en un ámbito, digamos, en una situación digamos, mixta, ¿no? Lingüísticamente, porque pertenece a lo que llamamos lengua afroasiática o camitosemítica, como se solía denominar en la antigüedad. Bien, pasamos a la descripción de algunas de estas lenguas por orden de antigüedad, grosso modo, que conforman este volumen de lenguas del Oriente Bíblico, para pasar luego a las bíblicas propiamente dichas y dar una síntesis de cómo abordar su estudio y algunas de sus características histórico-tipológicas. El sumerio fue la primera lengua escrita identificable en la antigua Mesopotamia. Sus primeras huellas, ahí tenemos unos ejes cronológicos que nos permiten establecer períodos, se encuentran probablemente en los registros protocuneiformes de la ciudad de Uruk y otras ciudades del sur de Babilonia que se remontan nada menos que al año 3500 a.C. En el siglo I después de Cristo todavía se encuentra atestiguado algún escrito en cuneiforme, aunque la lengua ya sea una lengua de corpus, como puede ser el latín clásico para nosotros, ¿no? Una lengua de estudio, pero que por su prestigio religioso y cultural se mantenía al menos en una escritura defectiva en algunos testimonios. Por lo tanto, el sumerio está documentado de una manera más o menos viva a lo largo de aproximadamente nada menos que 3 milenios y medio, pero sin duda dejó de ser una lengua vernácula cotidiana a partir del siglo XIX a.C. En el resto se comportó como una lengua de corpus, aunque las opiniones difieren sobre la fecha de la muerte de esta lengua entre los especialistas. A principios del segundo milenio ya no se hablaba en las calles y palacios de Mesopotamia, donde fue sustituido por el acadio, pero siguió utilizándose en la escuela. La erudición y la literatura de Babilonia, más tarde en Asiria y en toda Asia occidental, también estuvieron imbuidas del corpus de la literatura escrita compuesta en la lengua sumeria, en la venerable lengua sumeria. También la liturgia de los templos mantendría el sumerio durante mucho tiempo, cuando ya no era una lengua viva, una lengua hablada. En general se supone que el sumerio se hablaba originalmente en el sur de la zona que abarca el actual estado de Irak, aunque en el pasado debió haber otras lenguas relacionadas con el sumerio debe clasificarse como una lengua aislada, por eso no tenía un color rojo, no era una lengua semítica, ¿de acuerdo? Una lengua que no tiene parientes conocidos, es decir, que no tiene una relación filogenética demostrable con ninguna otra lengua. La evidencia textual sumeria aparece en formas como las que pueden observar, que están en un sistema logográfico mixto de escritura silábica llamado cuneiforme por la forma que adquieren los signos con los que se notan esas unidades lingüísticas. Hay controversias entre los estudiosos sobre los niveles de codificación lingüística y el conocimiento, el porcentaje siempre muy escaso de escribas que podían acceder a esta complicada y compleja de entrada escritura cuneiforme ya en torno al 2900 a.C., en lo que se llama historiográficamente el periodo de la dinastía o protodinastía arcaica de Ur, primera y segunda dinastías de Ur. Los elementos léxicos y morfológicos sumerios son claramente identificables en la escritura. Vemos cierta evolución de los signos en un periodo, en una tabla que recoge un puñado de signos para que vean que en origen hay una representación pictográfica primero, pero bueno, logográfica, donde el signo representa de una manera más o menos aproximativa una realidad concreta o abstracta del entorno extralingüístico mesopotámico, y que luego todo ello se va simplificando para hacer un sistema asible que estuviera representando sílabas concretas de esa lengua cuneiforme. Este es el aspecto de una inscripción, de una tablilla, una escritura más arcaica en una mano más reciente, y se suele operar con una transliteración para el valor de esos signos, que algunos son signos palabra, otros son sílabas que conforman unidades lingüísticas más complejas con las cuales se puede
se puede ir construyendo un discurso y teniendo valor. Esta es la práctica habitual y la convención de los estudiosos del sumerio y acadio, de los que se incardinan en esta ardua tarea, pero también apasionante, de desciframiento de esos signos para que estas inscripciones, algunas de ellas muy importantes para comprender el contexto más antiguo de algunos de los pasajes del Oriente Bíblico, se prestan a ellos. El sistema lingüístico sumerio es un sistema propio de una lengua ergativa, donde hay una serie de sufijos. En pantalla solo tienen un ejemplo de todos los constituyentes morfológicos que se pueden poner antes de un lexema o de una raíz verbal para dar matices de todo tipo. Es una lengua muy arcana, muy sofisticada en la notación de matices y muy ajena a nuestra manera de analizar la lengua. Por eso los lingüistas han encontrado en ella un auténtico filón. Mucho más próxima a nosotros, ya en el ámbito semítico, se encuentra el acadio. Es una lengua semítica de la que se tiene constancia escrita desde aproximadamente el año 2600 a.C. y siempre con esa connivencia y esa convivencia bilingüe que se dio en toda Mesopotamia entre sumerios y acadios, sobre todo en este comienzo del tercer milenio antes de Cristo. Conservamos testimonios hasta el siglo I de nuestra era. Aunque el acadio está documentado por escrito, hasta esa fecha probablemente desapareció como lengua hablada hacia mediados del primer milenio, hacia el 500 a.C., cuando fue sustituida por el arameo como una especie de lengua franca de todo el territorio. La lengua cuya designación nativa es Akkadu debe su nombre a la ciudad de Akkad o de Agade, que la ven en el mapa, que fue la capital del imperio sargónico, del importante imperio sargónico entre el 2350 y 2170, época de esplendor de este imperio y de esta lengua. La lengua y el poder político muchas veces van de la mano y son el motivo por el cual tenemos obviamente un corpus de textos de un determinado periodo representativo de esa bonanza económica, social o política. Esto también se puede transponer a la antigüedad. Dentro de la familia de las lenguas semíticas, el acadio pertenece a lo que se denomina semítico oriental. El único otro miembro del semítico oriental es el heblaíta. Luego volveré a proyectar la imagen de la familia lingüística semítica donde esto es visible. La lengua de la antigua ciudad-estado siria de Ebla, atestiguada entre el 2400 y el 2300 a.C., también entra dentro de este ámbito cultural. Aquí encontramos algunas inscripciones, el cilindro de Ciro expandido para que puedan ver cómo cada uno de los signos en esas combinaciones en forma de cuña, cuneus, dan lugar a la notación de esta lengua semítica tan antigua. Por lo tanto, los valores de los signos de esta escritura adoptada del sumerio que veíamos antes se han simplificado y se han adaptado dentro de las posibilidades a lo largo del tercer milenio a las exigencias de una lengua semítica. El sumerio es una lengua cuya sabemos que no es semítica y no sabemos su genealogía, que hunde en el misterio ese problema sumerio del que se habla, pero su sistema de escritura cuneiforme, así llamado modernamente, se adapta y es utilizado por varias lenguas, entre ellas y sobre todo por su hermana el acadio en la historia de Mesopotamia, no hermana lingüística, como les digo. La combinación de consonantes de un sistema de lengua semítico como las que tienen en el eje izquierdo con vocales da lugar a una serie de combinaciones y de la asociación de valores silábicos ka, ke, ba, ma, me, mi a cada uno de estos signos a la hora de componer. La forma, por ejemplo, que es les pongo esta tabla para que comprendan que los que ya tienen conocimientos de hebreo van a encontrar enormes facilidades y enorme familiaridad en la composición del sistema verbal acadio. Mutatis mutandis, ahí encontramos un sistema donde domina la raíz trilítera de tres consonantes, que pueden ser fuertes o débiles, y una serie de patrones recursivos e iterativos que nos dan unas oposiciones de aspectos y tiempos y modos verbales que encontramos en esta tabla verbal de los principales verbos, de las principales conjugaciones del acadio. Desde el punto de vista de su historia interna y de la evolución de esta lengua y de sus dialectos, debido a su amplia difusión geográfica y cronológica en el espacio-tiempo, el acadio suele dividirse en varios dialectos. Los tres dialectos principales son el acadio antiguo, el babilonio y el asirio. El acadio antiguo, recuperamos como les prometí, aquí vemos
el acadio arriba, en orden de antigüedad. Dentro de la familia lingüística semítica tenemos esta línea del tiempo, ¿no? Ven ahí algunas divisiones dialectales. Los tres dialectos principales son el acadio antiguo, el babilónico y el asirio. El acadio antiguo abarca desde los testimonios más antiguos hasta el comienzo del llamado periodo tercero de Ur, que vio un renacimiento del uso del sumerio de una forma un tanto artificial, es decir, cubre aproximadamente el periodo entre el 2600 y el 2112 a.C. El babilonio y el asirio son dialectos contemporáneos y abarcan el periodo posterior al acadio antiguo, es decir, desde 2112 hasta el siglo I de nuestra era. El asirio es el dialecto utilizado en las zonas nororientales de Mesopotamia, con su patria a lo largo del curso superior del Tigris, mientras que el babilonio se utiliza en el sur. Los dos dialectos, aquí vemos las distinciones, digamos, entre el Tigris y el Éufrates. Los dos dialectos conforman cronológicamente las divisiones tradicionales en la historia de la lengua acadia entre babilonio antiguo, medio, neobabilonio y tardío, asirio antiguo, medio, neoasirio, también llamado asirio, tardío por algunos investigadores. Bien, el vocabulario semítico y la transparencia entre las lenguas semíticas se observa en algunos algunos lexemas, en algunas raíces que aquí les pongo. Fíjense que aquí tienen una serie de términos, oído, madre, casa, vocablos de uso muy común, que se documentan en tres lenguas de cronologías muy diversas: el acadio, el árabe, el hebreo y el getz. Y vemos que hay un cierto parecido de familia en algunas de ellas. Vemos, por ejemplo, la palabra perro, kalbun en acadio, el árabe coránico, el árabe contemporáneo dentro de sus variantes dialectales, no entremos en ese asunto, dice kalb, el hebreo dice keleb, y kelb dice el getz, el etiópico. La palabra melech para el rey, para los que estudian hebreo, muy común, pues ven que malkum, malik, melekha, es decir, tenemos muchas posibilidades de acceso a todas estas variantes. Este aire de familia, estos paralelismos nos ayudan a comprender que el sumerio y sobre todo el acadio, como lengua semítica que es, han permanecido a través de la historia posterior de las lenguas semíticas con préstamos concretos de gran antigüedad. Eso es una de las razones, esta lexicografía comparada, su contribución al conocimiento mejor de la etimología del hebreo bíblico o del arameo bíblicos, las hacen lenguas auxiliares, herramientas, además de su valor intrínseco propio, para el estudio del Oriente bíblico. Muy bien. Otra lengua de venerable antigüedad, dentro de las que clasificábamos al principio de lenguas del Oriente bíblico en sentido amplio y del contexto, es el egipcio y su última etapa histórica, el copto. Como hay en el curso nuestra querida profesora del Instituto Bíblico y Oriental de la sede de Santiago de Compostela de Galicia, María Eugenia, tiene prevista una exposición a propósito de del desciframiento y del descubrimiento de la egiptología moderna. Aquí seré especialmente breve y me centraré en los aspectos especialmente que tienen que ver con su clasificación lingüística. El egipcio y su última etapa histórica, el copto, representan una rama separada de la familia lingüística afroasiática, también llamado camitosemítica o semítico-camítica, que de todo abunda en la bibliografía amplia. Y vemos que esta familia, además de ser semítica, tiene la característica de hundirse en las diferentes familias lingüísticas africanas, con las de ámbito sobre todo tuareg, bereber y cushítico, mótico, chádica. Es decir, que nos ofrece una visión, a través de la lengua, una cosmovisión que hunde sus raíces, esa es la peculiaridad de lo egipcio, con el mundo africano subsahariano, del tercer milenio, del final del Neolítico. El uso del egipcio se limitó, por tanto, al Valle del Nilo y al Delta, no tuvo una expresión posterior, también por las propias condiciones del imperio faraónico que así lo exigieron, y en general dentro de los límites del Egipto moderno, ¿no? Del Estado egipcio. En ciertos momentos el dominio egipcio sobrepasó estas fronteras naturales y el egipcio se utilizó como lengua de la élite al frente del gobierno de base egipcia en los territorios ocupados, como son Nubia al sur,
o el sur del Levante. En los 2 primeros siglos después de Cristo se desarrolló un corpus de textos egipcios, en su mayoría de carácter mágico propiciatorio, en letras griegas, con la adición de signos demóticos, una de las fases de la historia de la lengua egipcia, para complementarlos cuando era fonológicamente necesario desambiguar esos términos. Este corpus se denomina copto antiguo en la literatura académica y conforma la fase final de la historia de la lengua egipcia, y será también la lengua de algunas de las versiones de la Biblia y una de las lenguas del llamado Oriente Cristiano. La adopción de un sistema alfabético se normalizó con la cristianización del país, cuando razones religiosas contribuyeron al divorcio entre la cultura egipcia y sus sistemas de escritura tradicionales. La última inscripción jeroglífica se fecha tardíamente en el año, hasta la fecha conocida, del 394 después de Cristo. Aquí vemos un resumen de algunas de las formas gráficas de los sistemas de escritura que van evolucionando desde el egipcio monumental que vemos en estas paredes, hasta un hierático más cursivo y un demótico, que son nombres griegos que se adaptan a las diferentes fases de la historia de la escritura, que solo es jeroglífica en su versión logográfica, digamos, más antigua. Vemos aquí una evolución de estos sistemas de escritura, más reconocibles, más naturalistas en origen que las sílabas y que el silabario cuneiforme. Hay unos jeroglíficos cursivos, esta es la secuencia, hierático ya de documentación, digamos, más cotidiana o documentos oficiales, y más cursivo, más difícilmente reconocible la figura original, el demótico, y ya luego la adopción de caracteres griegos para anotar el copto, como ven en la parte final. En la última fila. Aquí ven la historia de la lengua egipcia. Se suele distinguir entre un egipcio de la primera fase y un egipcio de la segunda fase. Hay cambios estructurales en la lengua, también en la escritura, pero aquí del sistema lingüístico, que hacen necesario en los textos de la literatura religiosa egipcia, de la literatura en general, establecer esa división. Y podemos establecer estos periodos cronológicos grosso modo: el egipcio antiguo, el egipcio medio, el egipcio de tradición, que son los primeros testimonios del 3300 a.C. hasta prácticamente el 400 después de Cristo, con algunos de los ejemplos, los textos de las pirámides, los de los ataúdes, libro de los muertos, que llegan hasta estos periodos, ¿no? El egipcio de la segunda fase, un egipcio, termina con el copto, con esa literatura egipcia, de ese cristianismo egipcio, que llega prácticamente como lengua litúrgica en uno de sus dialectos, el bojáirico, hasta nuestros días. Anteriormente tenemos un corpus de época del Egipto greco-romano que tiene estas características epocales, de 1350 al 650, el llamado neoegipcio con sus características, y el demótico del 650 antes de Cristo, el 452 después de Cristo. Tenemos testimonios también en la piedra Rosetta. Bien, un testimonio muy antiguo en egipcio, donde todavía no había una sistematización de los jeroglíficos, la llamada paleta de Narmer, y la última inscripción conocida, por poner el alfa y el omega de la historia de la lengua egipcia, si me lo permiten, en el templo de File, datada, ¿no?, en esa fecha de la que les hablaba. Bien, pasando al ámbito indoeuropeo, las lenguas del Oriente Bíblico deben tener en cuenta también a los hablantes, a las circunstancias históricas que podemos reconocer estudiando la lengua hitita, que es una lengua indoeuropea del mundo anatolio. El hitita se hablaba antiguamente en el territorio de la actual Turquía. El primer gran conjunto de tablillas cuneiformes hititas se encontró en el transcurso de las excavaciones alemanas y turco-otomanas de Hattusha entre 1906 y 1912. Es una lengua descifrada modernamente en el siglo reciente, de forma bastante reciente, a comienzos del siglo XX, como otras de las que hemos visto. La segunda mitad del siglo XIX y el comienzo del siglo XX son la época de los grandes redescubrimientos de este legado antiguo, próximo oriental, que se convierte también y que, digamos, de alguna manera colisionó, pero que también promocionó el conocimiento de las lenguas originales de la Biblia y de su conformación histórica. El primer gran conjunto de tablillas y la proximidad con el cuneiforme hitita que tenía en la escritura cuneiforme que utilizan los hititas también un origen mesopotámico fue evidente.
Esta tarea se llevó a cabo en tiempos de la Primera Guerra Mundial y representó prácticamente un esfuerzo en solitario de este erudito checo, Bedřich Hrozný, cuyo punto de partida fue el reconocimiento de similitudes estructurales, como pueden reconocer a través también de la piedra de Rosetta o de la piedra de Behistun, y genéticas no triviales entre el hitita y las antiguas lenguas indoeuropeas. Estos ejemplos, piedra de Behistun, la labor de la expedición napoleónica y de Champollion en particular, y de Sir Thomas Young y otros eruditos decimonónicos en el desciframiento por la comparación de signos de la escritura jeroglífica, y en el mundo hitita, en este contexto encontramos también estas bases argumentales, ¿no? Los hititas aparecen, hetitas, jateos o hetitas aparecen mencionados en la Biblia, son los Het de un tratado egipcio de Ramsés II, y las inscripciones jeroglíficas del norte de Siria también hacen referencia a este pueblo. Entonces, ya sea Hrozný, ya sea Archibald Sayce, acabaron de recomponer la situación lingüística de las lenguas indoeuropeas anatolias del segundo milenio antes de Cristo, entre las que destacamos el hitita. En la actualidad, el hitita puede considerarse una lengua extinta bien comprendida en la medida en que las tablillas cuneiformes hititas de todos los géneros literarios en los que se compone esta lengua reciben normalmente una interpretación inequívoca. A diferencia de lo que ocurre con los textos, sobre todo sumerios y en menor medida acadios, del ambiente semítico oriental, del Oriente Bíblico. El hitita compite con su pariente cercano, el luvita, por la palma de ser la lengua indoeuropea más antigua atestiguada. Indoeuropea, ya no semítica, ¿de acuerdo? Ya que tanto las formas hititas como las luvitas aparecen como préstamos y nombres propios en textos asirios antiguos, etcétera, etcétera. Bien, bueno, aquí tienen la imagen de Hrozný, el descifrador, y aquí vemos la primera frase descifrada, una especie de un hito interesante, ¿no? Una frase que porta simplemente este mensaje: ahora comeréis pan, luego beberéis agua, ¿vale? Donde aparecen una serie de signos y de palabras como va a dar, como la partícula enclítica copulativa i, ma, o ecuteni aqua aquam, que tienen un gran parecido tanto en el léxico como en la morfología con lenguas indoeuropeas conocidas, archiconocidas, como el griego y el latín clásicos. Un texto hitita escrito en un cuneiforme bastante más simplificado, pero vean cómo si primero se adaptó al acadio, también una lengua de una familia distinta como es el indoeuropeo frente a las semíticas. En el caso del hitita encontramos este tipo de textos. Así se suelen editar los textos, en originales más o menos fragmentarios, una copia manuscrita, luego una transliteración de esos signos y una traducción adecuada y anotada. Hay un problema en la designación de los hititas de la Biblia. Los hititas se autodesignan a sí mismos como el pueblo de Hatti, y a su lengua, en lugar de hitita, la llaman neshita, como etnónimo lingüístico. Los hititas de la Biblia son en hebreo hitim. La traducción griega de Septuaginta lo traduce como hetaioi, Lutero como hetiter. En la Reina Valera tenemos heteos, hititas e hititas en nuestras Biblias más extendidas. Por lo tanto, no tenemos una clara referencia étnica de este pueblo, que forma sin ninguna duda, sin ningún género de duda, parte del patrimonio del Oriente Bíblico, pero que es importante. Para el conocimiento del trasfondo étnico de los hititas tenemos algunos pasajes interesantes que debemos distinguir. Los endohititas o hititas que habitaban en la tierra de Canaán hasta época de Josué aparecen mencionados en los relatos patriarcales y en el propio libro de Josué, las vicisitudes históricas del pueblo hasta su conformación. Los exohititas se identifican con lo que hoy llamaremos neohititas y serían los hititas del imperio reciente o del neoimperio hitita, y aparecen en libros históricos cronológicamente posteriores. Es decir, que las menciones de este pueblo, muy importante y muy dominante en el ambiente cultural de la formación de la Biblia, reflejan cronologías diversas. ¿De acuerdo? Bien. Vuelvo al mapa general del semítico porque dejamos al mundo hitita y entramos en el ámbito, digamos, del conglomerado que podríamos llamar semítico noroccidental. Es una familia de lenguas en la que se incluyen lenguas históricas relacionadas con Siria-Palestina. El ugarítico, el cananeo y el arameo las pueden ver desde el centro hacia abajo de la gráfica de la familia lingüística semítica. Este conjunto del semítico del noroeste o noroccidental fue tomando forma gradualmente y dio lugar a diversas variedades.
Sus primeras huellas identificables pueden observarse, aunque de nuevo de forma indirecta, en nombres, en la antroponimia, en la toponimia, y palabras sueltas que sobreviven en textos cuneiformes y también egipcios, que eran las potencias también literarias preponderantes en el periodo, que desde el tercer milenio hasta principios del segundo milenio antes de Cristo. La onomástica de los amorreos, grupos nómadas infiltrados en el Levante, constituye el principal conjunto de datos sobre la etapa más arcaica del semítico noroccidental. Estos aspectos deberán ser complementados en las charlas estrictamente arqueológicas de contexto que en este y en otros cursos desde nuestro vínculo podremos ir desarrollando. En general, centrándome ya exclusivamente en la lengua, que es lo que esta tarde-noche debemos manejar aquí, sin embargo, esta evidencia indirecta desafía cualquier conexión con las lenguas posteriores históricas de la zona. Su posición dentro del semítico noroccidental sigue siendo desconocida. Aquí vemos una distribución, una subdivisión de las principales lenguas semíticas. Al oriente, al occidente, al noroeste y al sudoeste, con esas divisiones. Estamos en este ámbito del semítico noroeste o del noroeste noroccidental, ugarítico, amorreo, la rama cananea, los textos de la correspondencia de Tele, la Amarna, el fenicio, el moabita, la amonita, el edomita y por supuesto el hebreo, muchos de ellos con una atestiguación mínima y muchas veces de carácter hipotético. ¿De acuerdo? El amorreo y el otro brazo importante del semítico del noroeste, en todo su desarrollo y evolución le corresponde a la lengua aramea. El ugarítico, por antigüedad, procedemos de nuevo, ¿no? Dentro del grupo semítico noroccidental, es el representante de esta familia más antigua. Un grupo separado dentro de las lenguas semíticas occidentales, dado que está documentado que datan, como una especie de islote lingüístico, de la segunda mitad del segundo milenio. El ugarítico es también la lengua semítica noroccidental directamente atestiguada en escritura alfabética y adaptada del sistema cuneiforme. Aquí tenemos, una vez más, otra lengua semítica de ámbito noroccidental, muy restringida en Ramshara, en Rashamra, en la que aparecen una serie de textos con una adaptación muy particular, de modo casi ya reducido a un mero alfabeto del viejo sistema cuneiforme. Aquel complejo sumerio y acadio que se adaptaba a las necesidades silábicas, recuerdan ahora en unas formas gráficas muy simplificadas y muy vastas, pero que ya recogen una lengua semítica noroccidental, como es el ugarítico, o el semítico noroccidental de la ciudad-estado de Rapsanra de Ugarit, tan importante en este caso sí para la comparación bíblica, para el contexto del Oriente bíblico, aparece simplificado casi en formato alfabético. Las tablillas ugaríticas descubiertas hasta la fecha abarcan una gran variedad de géneros épicos, mitos y leyendas en poesía, religiosos, rituales de sacrificios, epistolares, administrativos de carácter médico. La escuela ugaritológica española es importante y el profesor Cunchillos y sus discípulos o epígonos han hecho un gran trabajo. Situamos Ugarit en este contexto. Por poner un detalle de los muchos que podríamos utilizar para justificar la más que evidente dependencia del semítico o importancia del semítico, de la filología del semítico noroccidental para el estudio de los textos bíblicos, es adentrarnos en la comprensión de estas digamos rasgos de la lengua. El ugarítico puede desentrañar muchos aspectos de la etimología de algunas palabras del hebreo, pero es especialmente rico y así se ha utilizado tradicionalmente para la comprensión de algunos fenómenos particulares de la métrica y de la prosodía y de las estructuras poéticas del Salterio. La poesía ugarítica tiene una estructura en bicolon, es decir, en pares bimembres. Ahí tienen un ejemplo de la épica de Kirta, con un simple verso, que nos recuerdan algunos de los paralelismos de algunos del libro de los Salmos, del Salterio bíblicos. Tanto en la forma y en la disposición con la que se quiere adquirir ese ritmo, como en la recurrencia de las ideas que van apareciendo en unidades dúplices o tripartitas a lo largo del Salterio, en unas piezas de una forma más evidente porque tienen un sabor más arcaico. Y el ugarítico, sobre todo en esta lírica, en esta poesía
oracional ha sido muy utilizado, a veces en extremos excesivos por la ley del péndulo, para la comprensión de la poesía bíblica. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que renovar los estudios que ya en los años 60 como estudiosos de las relaciones entre Ugarit y la Biblia, como el padre Dahut, desarrollaron en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Bien, el arameo. Bien sabido es que desde aproximadamente el 1200 a.C., la cronología sigue siendo objeto de debate, las circunstancias sociopolíticas y por ende también la situación lingüística que les acompañan cambiaron drásticamente en todo el Próximo Oriente Antiguo. Muchas ciudades-estado de la Edad del Bronce bajo dominio egipcio-hitita dieron paso a jefaturas territoriales más extensas, con fronteras a menudo poco claras. Otras, como las antiguas metrópolis fenicias, cayeron en manos de nuevas dinastías, como la escritura cuneiforme y las instituciones sociales que la sustentaban, también van desapareciendo, durante el vacío de poder de la primera edad del hierro. En esa época pudo surgir una nueva cultura escrita que fue rápidamente adoptada por estas civilizaciones nacientes por su carácter más práctico, por su mayor agilidad, por su mayor carácter económico también a la hora de ser usadas. Aunque el grado de centralización y complejidad organizativa de estas jefaturas que surgen en este periodo hacia la conversión de estados monárquicos como los que tenemos ya en los periodos de las monarquías bíblicas, podríamos llamarlo así, en torno al año 1000 a.C., todavía siguen siendo muy discutidos. Los dialectos locales con raíces en partes antiguas acabaron cristalizando en lenguas de cancillería, en lenguas oficiales, en lenguas francas. En esta época aparece por primera vez en documentos escritos el fenicio, el hebreo y el arameo, nuevos sistemas de escritura más simplificados que podríamos decir que evolutivamente van a desembocar en formas de alfabetos, alefatos. Esto es, en este contexto donde se sitúa, quizá por antigüedad y por mayor importancia, la lengua aramea. Las lenguas del Antiguo Testamento son el hebreo y el arameo fundamentalmente, las lenguas originales, dejando de lado ahora las del contexto. La mayor parte del texto está en hebreo, como ustedes saben, mientras que el arameo se limita a varios capítulos de Daniel y Esdras, a un solo versículo de Jeremías, capítulo 10, versículo 11, y una frase del Génesis 31:47. El hebreo era originalmente la lengua hablada por los habitantes de Canaán. El hebreo y el arameo pertenecen a la rama noroccidental que veíamos antes de la familia semítica. Otras lenguas semíticas de esta familia las vamos a repasar también a continuación. Pasando ya al arameo, aunque el contexto histórico exacto sigue sin ser evidente, los relatos patriarcales del Génesis también establecen un claro vínculo del linaje de Israel con los arameos. Génesis 28:5, Génesis 31:20, etc. Los dialectos de las ciudades fenicias de la costa, por otra parte, ven ahí un mapa, pueden haber sido menos propensos a los préstamos de otras lenguas cananeas o arameas, y el orgullo por ellas, la reivindicación identitaria por ellas, en cuanto a lengua que marca esa vinculación, digamos, nacional, son recordadas en algunos pasajes por los profetas. Por ejemplo, el profeta Ezequiel en los capítulos 26 y 28 hace hincapié en esta realidad. De hecho, puede haber resultado en otra forma de prestigio lingüístico el haber reclamado estas formas. Se dice que el rey Tirio Hiram mantuvo relaciones amistosas con la dinastía davídica e incluso contribuyó a la construcción del templo de Salomón, Primero Reyes 5:15-32. Sin embargo, el prestigio lingüístico depende de las lealtades políticas y las preferencias culturales, por lo que está destinado a cambiar con el paso del tiempo. Esa es una evidencia clara. Aquí vemos la distribución de territorios, de escrituras a lo largo del tiempo, diferentes tipos y difusiones de escrituras. El arameo, de alguna manera, sigue vivo en el Suret, una variante del llamado siríaco posteriormente. Aquí vemos la situación dentro del semítico general, los semíticos orientales, el arameo, y su familia de escritura, que va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque como pueden ver a simple vista, los que tengan un mero rudimento en el conocimiento del alefato hebreo, verán que precisamente la letra cuadrada hebrea no es más que una variante paleográfica de la vieja escritura cancilleresca que en sus diversos reinos desde el 1200 a.C., en esta distribución geográfica, en el ambiente siro-palestinense más nuclear, del origen,
y también llegando hasta Jerusalén, utilizaron los arameos. ¿De acuerdo? Ven que esta escritura, que de momento es muy cursiva, acabará siendo importada y adaptada para anotar lo que llamaremos luego el alefato del hebreo, con el que se escribe el hebreo bíblico. Podríamos decir que a lo largo del siglo VIII, al final de la historia, los asirios expansionistas conocieron a los arameos y el arameo de las ciudades-estado. A partir de ese contacto, una forma particular de arameo se convirtió en la lengua franca y administrativa de todo el imperio neoasirio. El segundo libro de los Reyes, en su capítulo 18, da cuenta de ello. Este tipo de arameo es bien conocido por textos extrabíblicos, muy interesante para la investigación de los textos bíblicos. Nuestras concordancias para el estudio del contexto del Oriente bíblico, no solo en el ámbito de la lengua o de la filología, también en la arqueología esta es una metodología necesaria, ¿no? El contrastar lo extra con lo intrabíblico. Este tipo de arameo, decía, es bien conocida por la inscripción del rey Barrakib de Zingirli, en el sur de Turquía, las inscripciones funerarias de Narab en Siria, las inscripciones arameas en tablillas administrativas de arcilla de varios centros del imperio asirio y el famoso Ostracón de Asur. El uso del arameo para todo tipo de comunicación escrita alcanzó su apogeo en el periodo aquemenida, entre el 558 y el 331 a.C. El arameo de este periodo está documentado en numerosos textos de Egipto. La mayoría de los documentos de este periodo, al ser la lengua generalizada de la Cancillería, ¿no? De Palestina, pero también de Asia Menor, de Babilonia, del desierto de Arabia y hasta de Irán. Las provincias orientales de este imperio no están tan bien documentadas, que es más o menos lo que trata de recoger en términos máximos o maximalistas este gráfico, ¿no? Este mapa. Las provincias orientales de este imperio no están tan bien documentadas como las occidentales, pero el creciente corpus, que van apareciendo textos en esta dimensión, en este flanco oriental de influjo en el tiempo del arameo, puede complementarse con testimonios del periodo post-aqueménida, es decir, las inscripciones arameas del rey Asoka, de las actuales Afganistán y Pakistán, etcétera, etcétera, le deben a esta escritura aramea y a su difusión lingüística sus desarrollos. Aunque la lengua aramea se diversificó gradualmente en este periodo tan amplio, sus características básicas recuerdan al arameo de los cancilleres aqueménidas. Esto es especialmente cierto en el caso del arameo de la nabatea, el arameo nabateo, ¿de acuerdo? El arameo de la palmirena o palmireno y el arameo de Hatra y el arameo de Qumran, el arameo que se nos ha conservado en los manuscritos del Mar Muerto. Las partes en el arameo bíblicas, intrabíblicas, dejamos las extrabíblicas de lado, Esdras 4, 8, 6, 18, 7, 12, 26, también pertenecen al Antiguo Testamento y por tanto hacen de él una lengua que también tiene mucho que ver con el arameo, no solo por los préstamos históricos indirectos que el hebreo tenía. Los documentos oficiales incorporados al libro de Esdras se basan probablemente en originales del periodo aquemenida escritos compuestos en arameo. Sin embargo, los redactores editaron estos documentos oficiales y modernizaron su ortografía para insertarlos redaccionalmente en un texto como era el del canon bíblico, que era predominantemente hebraico. Cuando los masoretas posteriormente vocalizaron estos textos a mediados del primer milenio después de Cristo, el lenguaje de los textos se alejó aún más del original, de este arameo imperial. Aunque existan ciertas diferencias entre el arameo de Esdras y el de Daniel, de los capítulos 2 al 7, la lengua aramea de ambos libros refleja básicamente el mismo dialecto del arameo. Son variantes dialectales menores. A pesar de que la redacción final del libro de Daniel, que también tiene partes arameas importantes en origen, tuvo lugar a mediados del siglo II, llama la atención, bastante más tarde que la de Esdras del siglo IV, el arameo de Daniel ha conservado rasgos lingüísticos que en última instancia se remontan al periodo aqueménida, ese arameo clásico del que hablábamos y que se había difundido en todo este territorio. Por lo tanto, a pesar de redacciones más tardías de esos libros, el arameo también era una lengua prestigiosa para los redactores de la Biblia, porque por una parte era la memoria de ese contexto cananeo y semítico oriental que había sido incorporado a través de la alfabetización y del semítico noroccidental en el canon bíblico, ¿no? en la Biblia hebrea redactada y compuesta fundamentalmente en hebreo, salvo estas pequeñas menciones. Bueno, aquí tienen una carta en papiro, como ya les hemos visto,
la estela de Telfejerille, uno de los testimonios más antiguos del arameo, algunos de los dialectos arameos, el aqueménida sería el clásico, pero ven que el neoarameo con diferentes denominaciones y variantes sigue hablándose en nuestros días. Bien, momento importante porque dejando de lado algunas inscripciones moabitas, amonitas, edomitas, la lengua de la inscripción de Deir el Galad, es decir, algo del texto, del contexto epigráfico de ese semítico noroccidental, tenemos que irnos al hebreo epigráfico. Es decir, la historia del hebreo es anterior a las primeras redacciones y a la composición y a la transmisión del texto bíblico. Comienza en el año 1000 aproximadamente antes de Cristo, en ese contexto que antes mencionábamos para el arameo. Y sobre todo tendrá un periodo de desarrollo como lengua semítica noroccidental, favorecida por cuestiones histórico-culturales entre el 700 y el 586 a.C. Todo lo que hay antes de las primeras redacciones del texto bíblico se denomina hebreo prebíblico o más precisamente hebreo epigráfico. Son inscripciones en piedra y monumentos, textos escritos en fragmentos de vasijas, cartas, donde se refleja también el proceso incipiente de alfabetización y las prácticas de escritura originales. Aparecen etiquetas en vasijas y sellos de cierta importancia arqueológica y otros realia o documentos materiales. Los registros más antiguos del hebreo son inscripciones fechadas en el siglo IV-III a.C. El hebreo se mantuvo vivo hasta el siglo II después de Cristo. A partir de entonces, continuó utilizándose como lengua literaria hasta los tiempos modernos. En el siglo XX se recuperó una forma hablada vernácula del hebreo como samen, basado en una forma de la lengua literaria como lengua oficial del Estado de Israel. Hasta la aparición gradual de la epigrafía semítica a partir de mediados del siglo XVIII, que dará lugar a estos textos y este contexto de hebreo prebíblico que les acabo de resumir muy estrictamente, el hebreo solo se conocía por los manuscritos que contenían textos bíblicos y rabínicos. Sin embargo, la lengua también refleja la larga y complicada historia evolutiva de esa Biblia hebrea, con su transmisión, con su crecimiento orgánico y sus numerosos estratos relacionales. Incluso el texto recibido, que se ha transmitido desde que se completó el canon y que subyace en el Códice de Leningrado, datado en 1008 después de Cristo, tiene indicaciones claras de un texto más antiguo a través de marcas y de otro tipo de elementos. Haciendo ahora un repaso a ese hebreo epigráfico, podemos detenernos en inscripciones que son muy señeras y que son muy importantes como material complementario para el estudio de la Biblia hebrea. Tenemos la inscripción del túnel de Siloé, que se encontró en un corte de ese túnel durante el reinado del rey Ezequías de Judea, muy probablemente. Actualmente está en el este de Silván y datada nada menos de una inscripción muy antigua antes de que esa epigrafía fuera más, digamos, se desarrollara más a partir del siglo III, forma parte de los siglos VIII y VII antes de Cristo. Aquí ven un ejemplo. El pasaje: y el día de la ruptura se encontraron los trabajadores hombre contra hombre, pico contra pico, y el agua fluyó de la fuente hacia la piscina. Tiene algunos ecos con la construcción de esta obra de ingeniería, de la que se hacen eco también algunos pasajes indirectamente en la Biblia. Otro texto epigráfico es la Carta de Laquis del siglo VI, más reciente. Se encuentran durante las labores arqueológicas de construcción de la puerta de la ciudad fortificada de Laquis, en la parte sur de Judea, y en la fase final arqueológica antes de la destrucción de los asirios. Y es la correspondencia de Joshiyahu, del rey, con un comandante militar, con unas instrucciones concretas. Se nos ha conservado esta cerámica con esta grabación, esta carta de Laquis. Amuletos y textos mágicos que ven transcritos en pantalla con textos con la cuadrada ya hebrea, que aparecen ya bendiciones que nos recuerdan nada menos que la bendición de Aarón. Este amuleto de plata de Keter Ginón, nada menos que del siglo VII a.C., encontrado en un cementerio, en una necrópolis cerca de Jerusalén, contiene una oración a los difuntos que incluye una bendición muy próxima a la que se refiere a Aarón en números 6, 24, 26. Yahvé, Jehová te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Yahvé hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La reconstrucción, fíjense, entre la cuadrada y las variantes que tiene el manuscrito del rollo de plata original,
es muy cursiva y hay grandes lagunas, un texto muy difícil, pero se ha podido completar parte de su contenido por ese paralelo bíblico. Bien, aquí vemos la historia de la lengua aramea que antes le resumí, no hace falta que entremos en ella, y ahora simplemente para que vean que hay testimonios del ambiente del semítico noroccidental muy interesantes que nos ayudan a comprender el marco general del hebreo bíblico en el que estábamos. Por ejemplo, este texto moabita, que es la lengua mejor documentada de la Jordania Oriental, gracias precisamente a la inscripción de Mesa, a este texto tan importante. Mesha, ¿no? O Mosha, la raíz de salvación, ¿no? Aparece así como en el Salmo 68, versículo 21, y también digamos que refleja las transcripciones de este nombre propio en la Biblia griega de los 70. Se erigió esta estela hacia el 835 a.C. para conmemorar la liberación de Moab del dominio israelita con la ayuda de su dios Camosh, el dios nacional de los moabitas, y la dedicación de un santuario en la montaña en señal de agradecimiento de este dios. También hay un fragmento de una segunda inscripción, pero esta es la principal, ¿no? Es importante este testimonio. Pasando a los amonitas, la tierra de entrada de Amón, vecino septentrional de Moab, es al mismo tiempo un reino propio con un dios nacional propio, Melhom, con reyes, los atestiguados en las inscripciones, una capital, Rabat o Amán, y una lengua cancilleresca o administrativa propia, atestiguada en 3 inscripciones reales fragmentarias, a saber, el fragmento de la ciudadela de Amán, que se remonta al siglo IX a.C., la inscripción de la botella del Sirán y el fragmento del teatro de Aram. La primera de ellas, aquí la tienen, transcrita solo en escritura, en escritura consonántica y transliterada, ¿de acuerdo? El edomita, tenemos ahí otro ejemplo, es un tercer reino que existió entre los siglos VIII y VI a.C., al sur del Mar Muerto, prosperó gracias al comercio y la minería del cobre y en perpetuo conflicto con Israel y Judá, pero dependiente de los asirios. El dios nacional era Caus y la capital era Bosra, la única ciudad de Edom. Se cumplían así los requisitos previos para tener una lengua propia, un estado propio del reino de Edom. Hay que admitir que los apenas 30 óstraca o testimonios epigráficos con sellos e inscripciones de los siglos VII y VI excavados en Edom se distinguen del hebreo en su variante del sur o meridional solo por unas pocas letras. Hasta cierto punto, la historia posterior de los edomitas puede deducirse de fuentes arameas y griegas posteriores. Otro texto es la lengua de la inscripción de Deir Allah o de Galá, que es un reino de la Jordania Oriental que en principio perteneció a Israel y que fue conquistada, si hacemos caso a la noticia de 2 Reyes 10:32 y siguientes, por la Damasco aramea hacia el 837. En 732 a.C. cayó en manos de Asiria. Y alrededor del año 800 se aplicó a una pared un texto con tinta roja y negra, muy llamativo, que habla de un vidente pagano llamado Balán, hijo de Beor o de Bagar, conocido, como bien saben, lectores de la Biblia, por Números 22-24. Los excavadores encontraron el yeso arrancado de la pared por un terremoto y roto en 119 pedazos que tuvieron que ser restituidos. El alfabeto es aramaico, como pueden observar, antiguo arameo imperial, la lengua es discutida, si cananeo o arameo, pero es un dialecto propio de la zona y es interesante para comprender ese paralelo bíblico dentro de este ámbito. Bien, estoy intentando completar el panorama del hebreo bíblico con algunas de las inscripciones del ambiente extrabíblico. Bien, bueno, hemos visto ya las lenguas de la Biblia, hemos repasado algunas de estas lenguas y cómo podemos definir lingüísticamente el hebreo antiguo y bíblico ya, como un dialecto del semítico del noroeste local para el levante al este del río Jordán. Esa sería la filiación del hebreo. Lengua oficial de los reinos de Israel y Judá, y luego se convertiría por un fenómeno sociolingüístico que se denomina diglosia, y luego veremos también en el griego bíblico, en una lengua de prestigio literario. Tradicionalmente se escribe en una escritura cuadrada o abyad, es decir, un alfabeto que no nota vocales. Estas se añaden por un proceso masorético y por unos punteadores posteriores en un proceso de desambiguación lingüística posteriormente, a través de un sistema alfabético sin letras vocálicas que se llama abyad o alfabeto consonántico.
Tienen características muy parecidas a las que veíamos con el arameo, incluso con el acadio, como lengua del contexto, ¿no? Verbos que no muestran tiempo, sino aspecto, un orden de palabras basado en la secuencia verbo, sujeto, objeto, en fin, y una serie de elementos, ¿no? La poesía, igual que la ugarítica o la semítica noroccidental, esto es muy importante, como demuestra el estudio del Salterio, no basada en el metro, en la métrica, sino en los paralelismos. Hay un sistema sofisticado, que son los tiempos secundarios o narrativos, que bien conocemos por los estudios de Nicache y otros autores más recientes, que han sido una de las desesperaciones de los estudiosos para comprender dentro de la simplicidad del sistema hebreo todo el desarrollo que tiene. Aquí tienen un recorrido de lo que hemos visto en general, las inscripciones fundamentales que hemos encontrado, el calendario de Getzer, de la que no hemos hablado, pero del túnel sino el sí, de otras inscripciones que se relacionan con el hebreo prebíblico o epigráfico, la poesía arcaica, el hebreo preexílico y postexílico, son etapas que se estudian a la hora de hacer la exégesis bíblica y que son muy interesantes. El hebreo de Qumran conforma una especie de dialecto o de variante de la lengua hebrea muy interesante, de esta literatura sueña del Mar Muerto y que merece un análisis específico y que es tan importante para la crítica textual de los pasajes allí encontrados respecto al hebreo bíblico. Luego está el hebreo rabínico, con ese corpus, el Mishnah, Talmud, etcétera, el hebreo medieval y el hebreo moderno. Sobre los manuscritos del Mar Muerto, que merecerían un tratamiento específico, dos notas. Ya saben que son muchos de los de nuestro auditorio, fue un grandísimo descubrimiento y son rollos con textos en papiro y cuero encontrados en cuevas cerca del Mar Muerto, datan del siglo III antes al siglo I después de Cristo, se asocian a esas cuevas y a ese asentamiento concreto de Qumran, y el hebreo, aunque era una lengua todavía hablada, se estaba convirtiendo en una lengua de traducción en el momento de estos textos. 25% son textos bíblicos, y otro 75% del corpus de los textos fragmentados encontrados en esos materiales en el contexto de Qumran no son bíblicos, ¿de acuerdo? Algunos muy fragmentados, algunos presentan variantes lingüísticas mínimas respecto a las versiones tradicionales de los códices manuscritos, como el Códice de Leningrado para la Biblia hebrea, y otros están bastante incompletos. Bueno, aquí tienen algunas imágenes, están perfectamente digitalizados y pueden ver en otro formato, este es un fragmento del Éxodo, la evolución natural de estos elementos, ¿no? Son cerca de 1000 textos, como les digo. Bien. Ciertamente, los manuscritos masoréticos, avanzando en el texto, nos enfrentan a una cuestión muy compleja que tenemos que tener muy en cuenta, aunque este no sea el lugar para tratar esto con todo el detalle que ello merece, ¿no? Los textos hebreos del Antiguo Testamento se compusieron en varios periodos antes y después del exilio, del 597 al 538 a.C. seguramente, y algunos estudiosos datan algunos pasajes arcaicos en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Los pasajes arameos de Daniel y Esdras se compusieron en el periodo también posexílico, y los manuscritos bíblicos más antiguos se encuentran entre los rollos de Qumran. Volvemos a la cronología que les mostraba antes de la historia de la lengua hebrea. Sin embargo, las ediciones impresas que se utilizan hoy en día se basan en una forma de texto que se encuentra en los manuscritos medievales, en un texto de naturaleza mixta y que procede de una escuela de los eruditos de Tiberíades conocida como escuela masorética. Aquí tienen un ejemplo del Códice de Leningrado, ¿de acuerdo? Del Códice de Leningrado, datado en el siglo X, de un texto medieval. Los manuscritos masoréticos copiados en la escuela de Tiberíades, con una notación vocálica específica y distinta a otras que han llegado hasta nosotros, datan de esta época, con este manuscrito principal. Por lo tanto, nuestro acceso a la lengua hebrea tiene que tener en cuenta esas fases anteriores, esos elementos y ese contexto epigráfico que da cuenta, tanto en época post como preexílica por una parte, como del hebreo más arcaico en esas inscripciones vistas de su antigüedad, ¿no? Aquí ven algunos ejemplos de las variaciones gráficas de esa escritura cuadrada y de los diferentes tipos de soporte material donde encontramos materiales comparativos interesantes para algunos en hebreo epigráfico, de algunos pasajes intrabíblicos.
cómo la propia lengua va teniendo sus propias vicisitudes y su propia historia, y va dando hasta la aparición de los grandes manuscritos, también como este de la Gueniza del Cairo, y códices, variantes lingüísticas. Por lo tanto, la etiqueta hebreo-bíblico ven que es ambigua y muy amplia y que cubre muchos aspectos. Vamos a terminar muy rápidamente con el griego. El griego es una lengua milenaria. El griego bíblico fundamentalmente es la variante sociolectal e idiolectal de época helenística, después de las conquistas de Alejandro Magno. Se denomina con el término sociolingüístico también de griego koiné. Aparece en materiales muy diversos, tablillas, pero sobre todo son los papiros donde aparecen versiones manuscritas de la Biblia, donde encontramos la lengua del Nuevo Testamento mejor representada. En esta koiné helenística el griego convive con otras lenguas, el latín, el propio arameo, como hemos visto, el árabe en Egipto, y las fases finales de la lengua egipcia, ya sea el demótico, el neoegipcio o sea el copto, y encontramos muchos documentos bilingües que se prestan a su estudio comparado. Eso es muy interesante. Muchas veces el griego, a medida que se va convirtiendo en lengua franca, todavía no es la gran lengua de la primitiva iglesia o del cristianismo, pero sí que vamos a encontrar cómo adapta al vocabulario griego muchos de los elementos externos. Vemos aquí la situación sociolingüística de ese periodo, en el cambio de era, donde el griego convive con el copto y el demótico, últimas fases del antiguo egipcio, lengua afroasiática, con el árabe y también con el latín. La Septuaginta, el Antiguo Testamento griego, la Biblia griega, ¿no? La traducción, más allá de sus referencias, es otra fuente. El estudio del griego de la Septuaginta da muchísima información para entender esas categorías mixtas y esos diferentes estratos y elementos que conforman este griego helenístico koiné, que luego también va a ser sin grandes cambios el griego del Nuevo Testamento y que tanto se separa del griego clásico en tantos aspectos. Los usos concretos escriturarios que aparecen en la documentación escrita, los nomina sacra para la denominación de Dios, aparecen en el contexto del Egipto grecorromano en los manuscritos griegos en esta paleografía uncial tan interesante que aparecen ahí. Y desde el punto de vista lingüístico, además de las características evolutivas propias del griego helenístico, y la naturaleza semitizante del griego de la Septuaginta, observamos características muy propias de este griego helenístico, de este griego koiné y de este griego bíblico que lo separan de cualquier otra fase anterior del griego y que son el resultado de esa triple convergencia de componentes, el griego clásico en su evolución natural o helenístico, toda la lengua de traducción con todas sus características sociolingüísticas que nos comenta la carta de Aristeas y que luego observamos en la Biblia griega, en la Septuaginta, y por último los semitismos, el contacto con otras lenguas que han dejado muchísimos préstamos, muchísimas interferencias de código a lo largo y ancho, no solo de la Septuaginta de forma directa, sino también de todos los libros del Nuevo Testamento. Eso hace que esa lengua tenga un uso de un registro vernáculo muy particular y bastante mistificado, donde rasgos como los que ven, ausencia de rasgos sintácticos como el genitivo absoluto, orden de palabras diferente, subordinación o parataxis, omisión de la cópula, egoquirios, esto se ve especialmente en el Evangelio de San Juan, préstamos incluso del sustrato egipcio, con palabras como condio, cibi, el uso de algunos marcas gramaticales o sintácticas como la preposición en más dativo con un valor específico instrumental que no era propio del griego en su desarrollo histórico, hacen del griego koiné, del griego bíblico, si podemos utilizar también, igual que hacíamos antes con el hebreo, de una manera generosa esa etiqueta, tenga un carácter propio. Estudios del vocabulario como el valor de los términos respecto a lo que significan en griego clásico es muy necesario para que nuestra exégesis, nuestra edición crítica de los textos, pero también nuestra hermenéutica, nuestra interpretación más sencilla, sea acorde a la verdadera lengua original mistificada, en este caso este griego con tantos otros elementos añadidos, posee o tiene como característica, ¿no? La palabra diaceque, que era un testamento legal en el griego ático, en el griego clásico, y que permanece como valor técnico jurídico, va a sufrir por influencia de los comentarios
del Midrash y del contexto general semítico y de la lengua aramea, del contexto de los redactores de la lengua del Nuevo Testamento, en un término equivalente al berit hebreo, es decir, al de pacto, no directamente al de un testimonio jurídico entre iguales. Así se pueden analizar muchos términos, sustantivos, verbos que debemos ver en un contexto más amplio ya integrados en la lengua griega. Bien, para terminar y como coda, les quería manifestar la necesidad de que esta amplia descripción, que necesariamente ha tenido que ser muy rápida por el poco tiempo del que tenemos y por la naturaleza introductoria de estos cursos, necesariamente debe orquestarse o debe armonizarse en una visión de conjunto de lo que es la transmisión de la revelación bíblica. De manera que en adelante, siempre que estudiemos las lenguas del Oriente Bíblico, y el arameo en particular lo representa especialmente, tendremos que también hablar de las lenguas del Oriente Cristiano conectadas con ellas. No solo por las versiones del Nuevo Testamento en lenguas de su contexto original, como también hemos visto, ya sea en el arameo siríaco, ya sea el copto, ya sea en otras lenguas que quedan fuera del ámbito oriental, eslavo, eclesiástico, etcétera, sino por la propia naturaleza de continuidad histórica o, digamos, la teología lingüística, si me permiten, que portan estas lenguas. En este esquema amplio, que no voy a explicar aquí y que es de origen mariano, tienen una visión sintetizada de la evolución del valor que tiene el estudio de las lenguas. Y que, para terminar una reflexión sobre las lenguas del Oriente Bíblico, que ha sido de orden teórico-práctico en un aspecto, también ha de tenerse en cuenta. El verbo divino, que forma parte de la unidad estructural de lo que luego será una reflexión trinitaria, Padre, Espíritu Santo, Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una lengua universal que fue revelada a todo el cosmos. Pero esa lengua adquirió contextura histórica cuando hubo un pueblo elegido y unas coordenadas misioneras que desarrollar por la vía escrita y no solamente por una comprensión oral de la palabra de Dios revelada. ¿Será el hebreo la casa natural, el hebreo bíblico, el que en la lengua de la Torá y de la Biblia hebrea nos acerque a ello? Es una lengua, digamos, es una lengua sagrada, angélica, litúrgica. Sin embargo, el verdadero acceso posterior, inspirado, que para las comunidades receptoras tuvo toda la tradición hebrea, se debe dar a través de lo que se llama también la transmisión oral, ¿verdad? Que es de cuño muy mariano, por cierto, como transmisora oral de esas tradiciones, y que tiene en la lengua del Hijo, en la lengua del arameo galilaico del Verbo encarnado, la regla de la episteme o de la interpretación del paradigma de esa palabra del Espíritu y del Padre. Es en la lengua del Hijo donde encontramos, es decir, en el arameo galilaico transmitido por su madre, que hablaría arameo también, y una transmisión oral que sigue viva en las comunidades del Oriente cristiano a través de un especial culto mariano y de transmisión de esas madres de la memoria, tiene en el arameo esa interpretación del hebreo y de toda la revelación bíblica como compendio de la Torá. Es nuestra misión, por tanto, retrospectivamente, en este nuevo Pentecostés y poniendo a María en el centro, recuperar a través de la misión universal de las iglesias del Oriente cristiano, que ya son antiguas, pero que perviven, igual que pervive el arameo en algunos de los dialectos modernos, hacernos con esta llave, hacernos del arameo, del siríaco, del suret y del arameo antiguo la llave precisa para conectar con esta lengua de la revelación. Recuerden que esta cruz con María en el centro, que todavía rinden culto las iglesias orientales, muestra las diferentes misiones universales. En lengua aramea muchas de ellas también en lengua de árabes cristianos. Pues bien, comprendamos que esta misión universal del Oriente cristiano, de corazón mariano y por supuesto crístico, del Verbo encarnado, es un indicativo muy importante para recordar que los estudios semíticos del Nuevo Testamento, que el acercamiento también al Nuevo Testamento debe hacerse teniendo en cuenta ese sustrato semítico original, fundamentalmente en lengua aramea, que nos conecta y nos revela en las palabras de nuestro Señor
toda esta dimensión lingüística que se retrotrae a esa revelación primera o primitiva que daban las lenguas del Oriente Bíblico o del contexto que hemos visto y que se sintetizan en la lengua y en la casa del Padre, en la lengua de la Torá, que es el hebreo del Antiguo Testamento. Entonces les animo también a comprender en una dimensión más amplia que el Oriente cristiano, en esta clave de la misión universal de la Iglesia, debe unirse al Oriente Bíblico y debe recuperar sus fuentes expresas en arameo. Con todo esto, les doy las gracias y este pasaje de otra carta magisterial nos ayuda y nos recuerda que la doctrina de los pueblos antiguos y el estudio de las lenguas originales, igual que comenzábamos con Santa Teresita, es un mandato de primer orden para un maduro, complejo, completo y actual estudio de la Sagrada Escritura. Mil gracias, buenas tardes. Alfonso, muchas gracias por esta presentación tan bella que nos has hecho, que nos has regalado en este panorama de las lenguas de Oriente y con esta invitación de Santa Teresita de abrir esas ventanas lingüísticas en nuestro conocimiento, pues resaltaba la importancia de esa multitud y diversidad de lenguas, indudablemente, que tenemos por conocer, por abarcar, ¿no? Reconocer esas etapas de evolución, de progreso, de continuidad que nos has presentado muy significativamente. Quería hacerte dos preguntas, dos énfasis, a ver si nos ayudas en un cierre. Uno, con respecto a las tablas de vocabularios que nos presentabas, me marcaba la importancia de esos préstamos lingüísticos importados y la conexión que había entre uno y ellos, y cómo se genera como un modo de asociar o de descifrar esa multitud de modos interpretativos para comprender como un método, ¿no? Un método, no sé si es directo o indirecto. Si nos das una ideita de reforzamiento de este aspecto. Sí, efectivamente. A falta de mediaciones más directas en el orden de la historia, el conocimiento de las lenguas es el mecanismo exclusivo o más importante, junto, por supuesto, la arqueología material, para acceder a esas realidades del pasado. El ejercicio etimológico de reconstrucción en lenguas que tienen un aire de familia tan común como son las lenguas semíticas en toda su diversidad, y teniendo, por ejemplo, el hebreo bíblico, el arameo, como punto del Oriente cristiano, como punto de referencia, nos pueden ayudar a ver que ese hermanamiento de conceptos se constituye sobre bases sólidas. ¿De acuerdo? Entonces, si hay algunas de las lenguas con menor atestiguación o algunos valores semánticos asociados a radicales que están testimoniados en otras lenguas, debido a esto que tantas veces don Jesús nos recuerda, que a pesar de este panorama que parece tan complejo y diversificado que lo es, la simplicidad de las lenguas semíticas y su parecido hace que podamos estar mucho más seguros de algunas raíces, de mejorar los sentidos y las acepciones de nuestros diccionarios y de hacer una lectura más cabal, más atenta, más amorosa y más auténtica a través de ello. Y por otra parte, nos permiten ver cómo la Biblia acopia, como el libro de libros, toda esa literatura religiosa que la va gestando de una manera solo concebida por Dios, y deja huellas de su propio pasado en el Oriente Bíblico, incorporando algunos de esos términos. Por lo tanto, nos está invitando a decir, atención, estudiosos de hoy, en los medios que les sea posible y con las capacidades que tengan, si aman mucho mi patrimonio cultural y religioso original, deben hacer o intentar, cada uno desde sus humildes capacidades, acercarse a alguno de estos términos para ver su antigüedad, es decir, el valor de la revelación histórica en algunos de esos términos. Muy bien, Alfonso, y queríamos que conectáramos con una última parte que me dejó con mucha vibración, la conexión de que el arameo sigue vivo,
la importancia de estas tres fases del texto masorético y lo que hoy conocemos en ese trasvaso lingüístico que es la Septuaginta, como lo reconozco como el valor que tiene. Aquí yo soy aficionado de la Septuaginta, impulsando un semillero de investigación con nuestros estudiantes sobre la Septuaginta. Esa conexión me parece que es vital e importante para la comprensión que tú decías al final, no solamente de vocabulario, de comprensión, sino esa hermenéutica que fluye en los primeros siglos de la Iglesia y de la teología, ¿no? Así es. Si la Septuaginta cada vez estamos más seguros que aporta la visión del judaísmo helenístico y un texto de una mayor antigüedad y seguridad que la que nos ofrece el Códice de Leningrado y del texto masorético con todas sus vicisitudes y características de formación, en el Nuevo Testamento creo que con todas las cautelas necesarias y con una metodología adecuada hemos de hacer lo mismo con las lenguas de versión y sobre todo con el arameo, porque hay indicaciones más que suficientes para saber que las interpretaciones griegas del Nuevo Testamento son pobres respecto a la multiplicidad de términos, de sentidos, de comprensiones que luego han quedado vivas también en la oralidad de las iglesias apostólicas más antiguas que siguen vivas a través de estas lenguas. Y si esto es un indicativo importante, porque nuestro Señor Jesucristo hablaba lengua aramea, imagínense la importancia que tiene esto para la comprensión general de la transmisión de ese testimonio. Lo cual no quiere decir que las versiones griegas canonizadas hayan que desprestigiarlas, igual que tampoco tenemos que hacer ejercicios siempre comparativos. La Septuaginta a un lado, el texto masorético para el Antiguo Testamento, versiones, palabras, paralelos de raíces de lenguas del Oriente Bíblico que nos ayuden a una mejor clarificación, y por otra parte, en el campo del Nuevo casi es un ejercicio inverso, es Sen y Jafet están invertidos de alguna manera, ¿no? Y es lo semítico, lo que está en el sustrato original de esas lenguas de traducción, que es ese griego helenístico tan semitizante, tan particular, esa koiné, de la que creo que podemos aprender mucho a partir de las versiones, la Peshitta, etcétera, arameas posteriores. Y también, por otra parte, por ese mandato de acuerdo a esa comunidad apostólica que sigue viva en la lengua y en los gestos de la oralidad aramea desde tiempos casi apostólicos. Por lo tanto, creo que el arameo para los estudiosos del Nuevo Testamento es la lengua de las próximas décadas. Muy bien, Alfonso, por esta invitación, por ese panorama que nos has regalado para todos estos amantes de la Sagrada Escritura que quieren conocer, que quieren aprender y que están recibiendo esta invitación a reconocer todos estos valores como tiene el arameo, el hebreo, el griego koiné para nuestra comprensión bíblica. Alfonso, de verdad que ha sido una bendición compartir contigo. Muchas gracias por tu generosidad y que esto sea fruto para muchas personas que están interesadas en la escritura. Muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias y esperemos que en futuras colaboraciones y en ejemplos más concretos y con lectura de libros en lengua original, estas lenguas desde nuestra mutua colaboración de institutos puedan ser mostradas y remarcar el sentido práctico que el estudio de estas antiguas lenguas, que a veces parece que es tan complejo, tiene para nuestra mejor comprensión del texto bíblico. Será un placer para nosotros. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Bendiciones, Alfonso. Hasta la próxima. Bendiciones.